La Alianza de Intelectuales Antifascistas convoca el segundo Congreso de Intelectuales en Defensa de la República, que se inaugura el 4 de julio de 1937 en Valencia. Es un congreso internacional de escritores para solidarizarse con la causa republicana. Sus fines son claramente políticos y no dejan de producirse algunas tensiones entre bastidores. Su presidente, el notable intelectual católico José Bergamín, invita a Azaña, pero procura mantenerlo al margen. Azaña se niega a asistir al acto de clausura y se siente vejado. La presidencia la ocupan José Giral, Juan Negrín, Julián Zugazagoitia y Bernardo Giner de los Ríos. El Congreso ha sido promovido por el Partido Comunista a fin de discutir la actitud de los intelectuales ante la guerra. También se pretende condenar a André Gide, quien en un libro aparecido poco antes atacaba a la URSS, donde había sido recibido con grandes muestras de amistad. Asiste lo más destacado de la intelectualidad de izquierdas, hombres como Nicolás Guillén, Ernest Hemingway, André Malraux, Tristan Tzara, Pablo Neruda, Stephen Spender, Julien Benda, César Vallejo, Vicente Huidobro, Ilya Ehrenburg, Ludwig Renn y Erich Weiner. El Congreso es controlado por Malraux. Los participantes conversan con los poetas españoles Rafael Alberti, Antonio Machado, Manuel Altolaguirre, José Bergamín, Miguel Hernández, etc. Se lee un discurso de Bertolt Brecht, quien al poco tiempo escribirá su obra de teatro Los fusiles de la madre Carrar, crítica de la idea de neutralidad. Las sesiones son presididas por un retrato del ya fallecido Valle-Inclán, junto a los de Henri Barbusse y Máximo Gorki. Buena parte de la organización gravita sobre jóvenes como Gil Albert, Serrano Plaja y Sánchez Barbudo, quienes firman una importante ponencia colectiva que puede entenderse en gran medida como una autobiografía generacional. El ritmo de actividad congresual es trepidante y las reuniones se desarrollan en varias ciudades españolas y francesas. En Madrid, los congresistas visitan el frente, los hospitales y hacen excursiones informativas. De regreso en Valencia, asisten a un concierto de música española. El 11 por la mañana parten hacia Barcelona, donde se celebra un nuevo concierto con la inolvidable intervención de Pau Casals. El 13 se desplazan hacia Perpiñán. El Congreso concluye en París del 14 al 18 de julio. En las sesiones se han abordado temas como el papel del escritor en la sociedad, dignidad del pensamiento, nación y cultura, los problemas de la cultura española, refuerzos de los lazos culturales y ayuda a los escritores españoles republicanos. El gobierno Negrín obtiene una baza importante con la celebración de este congreso. Si el Congreso de Intelectuales Antifascistas reactiva el frente propagandístico,